Hola a todos, bienvenidos a esta reunión que analiza el impacto de la COVID-19 sobre los ingresos. Sean bienvenidos a esta jornada sobre fiscalidad y desarrollo. Participo en la Unión de Análisis de Administración de la OCDE y voy a ser el maestro de ceremonias de este evento. Vamos a tener a personas del gobierno, de la OCDE. Vamos a empezar con las declaraciones de la señora Setsuko Saya del Centro de Desarrollo de la OCDE. Después vamos a tener a Emmanuel, que nos va a dar el contexto de esta discusión, mostrando información para 2020 y 2021. Tenemos a 130 países incluidos dentro de la base de datos estadísticas. Vamos a seguir una conversación con diferentes representantes de la Unión Africana, Egipto y Jamaica, que van a hablar sobre el impacto de la COVID-19. Después del panel esperamos tener tiempo para preguntas para nuestros panelistas. Y antes de terminar, vamos a tener las declaraciones de Anca María Etsigeti, oficial política de apoyo presupuestario de la Unión Europea. Tenemos una agenda bien repleta y voy a cederle la palabra directamente a Sasuko, vicedirectora del Centro de Desarrollo de la OCDE, para que nos haga sus declaraciones. Adelante. Muchas gracias, Alexander, por tu presentación. Estimados compañeros, participantes, me gustaría darles a todos la bienvenida a esta sesión de las jornadas de fiscalidad y desarrollo y cuál ha sido su relación con la COVID-19. Soy la vicedirectora del Centro de Desarrollo de la OCDE. Este centro es una plataforma de diálogo para 25 países de la OCDE y 39 países no miembros de Asia, África y América Latina. Tengo el honor de tener esa asistencia dentro de la iniciativa estratégica de estadísticas. Me gustaría darles las gracias a los socios dentro de la Alianza de Estadística que han desempeñado un papel fundamental aumentando la cobertura. Ahora tenemos 127 países dentro de dicha iniciativa. El objetivo de esta sesión es ver lo que hacen en diferentes países después del impacto de la COVID, especialmente el efecto sobre la financiación, y para saber cómo los países están respondiendo y hasta qué punto se han recuperado. Hemos observado dentro de las estadísticas de ingresos que el impacto y el proceso de recuperación varía mucho dependiendo del país. Una de las lecciones aprendidas es que la movilización de recursos es una prioridad fundamental. Esta sesión va a ser una oportunidad para poder escuchar un grupo de expertos muy diverso. Quiero darles la bienvenida a los ponentes de Egipto, Jamaica, las Maldivas, la Unión Africana y la Unión Europea. Me gustaría escuchar a más países dentro de esta reunión. Estimados participantes, me gustaría que le prestaran atención sobre la importancia de la iniciativa de estadísticas que produce estadísticas de gran calidad en relación a los ingresos. Estoy convencida de que es una buena herramienta para los políticos de todo el mundo porque los datos dan puntos de aprendizaje entre pares de los países. Esta iniciativa va a ser extremadamente útil cuando los políticos diseñen estrategias y apliquen políticas para la movilización de recursos locales. Va a ser estupendo si países que no están dentro de las estadísticas globales se unen a esta iniciativa. Ya como he dicho, no tiene coste financiero su participación. Al mismo tiempo, me gustaría terminar dándole las gracias a los donantes, especialmente a la UE, que está apoyando la iniciativa de estadísticas globales. Sin la Unión Europea, eventos como el día de hoy no serían posibles. Al mismo tiempo, les deseo un buen evento y espero tener una discusión fascinante. Muchas gracias. Muchas gracias, Setsuko. Y ahora, sin más, le cedo la palabra a mi compañero Emmanuel.
que va a liderar la conversación en el día de hoy, mostrando la información de la Iniciativa Global de Ingresos. Adelante, Emmanuel. Muchas gracias, Alex. Es un placer para mí estar con todos ustedes. En esta presentación voy a hablar brevemente sobre la Iniciativa de Estadísticas de Ingresos y voy a darles también una visión general sobre la movilización de ingresos y también cómo se vio afectada la recaudación fiscal por la COVID-19 dentro de la iniciativa. Al mismo tiempo, vamos a discutir también cómo la movilización de recursos se ha recuperado a partir de 2021 en las diferentes regiones. ¿Qué son las estadísticas de ingresos? Son estadísticas armonizadas en 127 economías de África, Asia-Pacífico, América Latina, el Caribe y la OCDE. Estos datos están disponibles gratuitamente en línea y muestran datos críticos para llevar a cabo reformas fiscales y también estrategias para movilizar ingresos internos. Es una herramienta potente también para hacer una comparación entre países utilizando una estrategia comparativa. Esta iniciativa contribuye a los objetivos internacionales de movilización de recursos internos y establece de forma sostenible un programa para cumplir con la agenda de Addis Abeba y el objetivo 17. Apoya el objetivo 17.19 que quiere mejorar la capacidad estadística. Aquí vamos a ver 4 características diferentes. Nosotros tenemos 4 publicaciones anuales estadísticas y junto con las organizaciones regionales de África, Asia, Pacífico, América Latina y el Caribe llevamos a cabo este trabajo. Organizamos también de forma habitual una serie de seminarios técnicos online para los países participantes e intercambiamos información sobre tendencias fiscales y compartimos ideas sobre cómo producir estadísticas sobre ingresos armonizadas y estables. En esta imagen pueden ver todos los socios que tenemos para cada una de las publicaciones. Nuestros socios participan en la producción y también en la validación de los datos y las publicaciones, así como a la creación de capítulos sobre puntos específicos. Gracias a todos por su potente colaboración o por su colaboración permanente. Vamos a analizar el impacto sobre los ingresos de la COVID-19. Es importante decir que las estadísticas globales producen 2 indicadores específicos de movilización de datos. Tenemos la estructura de la realidad tributaria y también la relación entre el PIB y también los ingresos fiscales. Nos vamos a centrar especialmente en el año 2020 y 2021. La COVID-19, como todos sabemos, ha llevado a una contracción global dentro del PIB global y también dentro de todas las regiones. La contracción del PIB global fue mucho más importante durante la COVID-19 que durante la crisis global de 2008-2009. Hemos observado también una caída de los ingresos fiscales en el año 2020 y se debe a la reducción de la actividad económica y también a la aplicación de medidas fiscales para apoyar a los negocios. Dado que hay más gasto y unos ingresos inferiores, observamos un aumento importante del nivel de la deuda, pero en 2021 hubo una recuperación llevada por un rebote del consumo y la inversión, una demanda externa más importante, un aumento de los precios de los productos básicos, pero la recuperación es desigual entre los países y las regiones. Observamos también los ingresos fiscales. Vemos una recuperación como resultado de este rebote de la economía, pero es diferente dependiendo de los países.
Hay países que están experimentando todavía consecuencias a largo plazo de la COVID-19 y tienen que enfrentarse a nuevos retos. En la siguiente diapositiva voy a mostrarles cómo se ha reflejado este contexto en las tendencias de ingresos fiscales. En esta diapositiva lo que pueden ver es el ratio impuestos versus PIB en 2019, 20 y 21. Hay 4 economías incluidas dentro de la iniciativa de estadísticas. Hemos agrupado países dentro de las 4 regiones y tenemos una media regional. En el año 2021 y en el año 2019 vemos triángulos grises frente a los azules. Vemos una dispersión importante del ratio PIB, ingresos fiscales, en el año 2021. Por ejemplo, si le echamos un vistazo a los puntos azules, el ratio es del 34,2 y vemos que en cada país la relación entre el PIB y el ratio es del 15%. Tenemos también un grupo de 6 países que tienen un ratio superior al 40%. En contraste, si le echamos un vistazo a la parte de la derecha, en esa gráfica, en la parte verde, podemos ver el ratio para 30 países africanos, que en la mayoría de los casos es muy inferior. La mitad de los países tienen un ratio inferior al 50%, pero hay un grupo que tiene un ratio superior de PIB y fiscalidad. Hemos visto que se llegó al 15,6% de 2021. En el centro pueden ver el nivel para América Latina y el Caribe. Pueden verlo en rojo. Y la media es del 21,7%. En Asia-Pacífico, en naranja, vemos que el ratio es del 19,8%. Cuando hacemos una comparación con el nivel de 2019, podemos ver que los ingresos fiscales recuperan los niveles prepandemia en la mitad de los países en el año 2021. En esta diapositiva lo que podemos ver son los cambios en el ratio PIB ingresos en 2020 y 2021 y también entre 2019 y 2020. Vemos que son unos triangulitos. Vemos una reducción en África, América Latina y el Caribe, y también en Asia-Pacífico. Eso es en el año 2020, frente a 4 países de 10 dentro de la OCDE. En contraste, en el año 2021, el ratio impuesto PIB aumentó en la mayor parte de los países de la OCDE, América Latina, el Caribe y Asia-Pacífico, y un poco menos de 2/3 de los países africanos. Aquí podemos ver las tendencias de 2020 a 2021, analizando las diferentes regiones, y de hecho podemos ver una trayectoria de aumento en 2021. Lo vemos desde 2010 a 2021 y hubo una interrupción en el año 2020 durante la pandemia de la COVID-19, donde podemos ver una caída. Sin embargo, a pesar de la crisis de la COVID-19, la fiscalidad frente al PIB aumentó en 3/4 partes de los países en diferentes regiones, y estamos hablando de 2010 a 2021. En el año 2020 vemos una reducción interanual que fue del 0,9% en Asia-Pacífico frente al 0,3% en África. La OCDE, en contraste, tiene un aumento dentro del año 2020.
En el año 2021 vemos una recuperación del ratio después del shock de la COVID-19 en todas las regiones, exceptuando África, donde vemos una estabilidad frente al año 2020. En esta pantalla podemos ver claramente el cambio interanual dentro de los ingresos fiscales como parte del PIB, dependiendo del tipo de impuesto en el año 2020 y 2021. Podemos ver las diferentes medias regionales. En todas las regiones, excluyendo la OCDE, los impuestos sobre bienes y servicios supusieron la mayor reducción en el año 2020 y vemos que supusieron también el mayor ingreso en 2021. Lo que se observa es que el impuesto sobre el valor añadido han tenido una fluctuación durante el periodo de la pandemia. En América Latina y el Caribe y en Asia Pacífico vemos el mayor declive que procedió dentro de los impuestos sobre el consumo. Estamos hablando como la importación o el IVA. Si analizamos la otra parte, es una historia diferente. Los ingresos de las contribuciones a la seguridad social fueron mucho más dinámicas dentro de los países de la OCDE. Y al mismo tiempo podemos ver que el impuesto personal y la seguridad social fue la que supuso un aumento en el año 2020 o la que llevó al aumento, mientras que en 2021 fueron los impuestos corporativos los que llevaron al aumento de los ingresos fiscales dentro del PIB de la OCDE. Muchas gracias por su atención y ahora vamos a pasar a nuestra discusión de panel. Muchas gracias, es estupendo ver lo que nos dicen los números y ahora vamos a poder escuchar hablar más sobre las experiencias de los países y de los socios durante esta pandemia. Estoy encantado de pasar a la discusión del panel sobre el impacto de la COVID-19 y su impacto sobre los ingresos. Estoy encantado de presentar a los 4 panelistas del día de hoy y les voy a hacer una pregunta a cada uno. Nuestros panelistas, como pueden ver en la pantalla, son el doctor Patrick Colomo, jefe interino de Política Económica y Desarrollo Sostenible de la Comisión de la Unión Africana. Tenemos también a Maria Malia Lisham, analista fiscal, Ministerio de Finanzas de Maldivas, el señor André Gregory, exdirector de Planificación y Oficina de la Administración Tributaria de Jamaica, y también a Nariman Sahra, economista de la Unidad de Política Macrofiscal del Ministerio de Finanzas de Egipto. Patrick, voy a empezar con una pregunta para ti en relación a las estadísticas de ingresos. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son los 3 retos que tiene África después de la pandemia de la COVID-19? Y en relación a los ingresos fiscales, ¿qué es lo más importante que pueden hacer los países africanos y las empresas? Muchas gracias, Alexander. Gracias por darle la palabra a la Comisión de la Unión Africana y por invitarnos a esta conversación. Creo que las jornadas de fiscalidad y desarrollo están hablando de los problemas a los que nos enfrentamos y me gustaría darle las gracias a Emmanuel por la estupenda presentación que ha destacado los retos a los que todos nos enfrentamos. Como puede que ya sepan, estamos navegando en una situación extremadamente complicada. Desde el año 2020, con la pandemia de la COVID-19, nos enfrentamos a problemas que continúan, como los efectos de las tensiones globales que vemos. En relación a los problemas que están relacionados con el cambio climático, vemos también que son una amenaza para nuestro continente y reducen nuestra capacidad para desarrollar procesos, para tener un proceso inclusivo que lleve al desarrollo. En relación a la pregunta que acabas de preguntarme, y teniendo en cuenta todas las dinámicas continentales y también el hecho de que estamos en una situación muy complicada actualmente,
vemos dos retos financieros a los que nos enfrentamos. Están relacionados con nuestra falta de capacidad para tener más recursos domésticos, porque la movilización de estos recursos está en el centro de todos los procesos de transformación del mundo. Y si analizamos los acuerdos y cómo hemos llegado a la agenda de Addis Abeba, podemos ver que hay un consenso global relacionado con el hecho de que el desarrollo tiene que estar relacionado con la movilización de recursos locales. Ese es el primer reto. Y el segundo está relacionado con el acceso limitado que tienen los países africanos al capital. Y cuando hablamos de capital, aquí lo que podemos ver es una serie de problemas relacionados con cómo los sistemas de puntuación internacional funcionan y cómo funciona también la estructura, que es la que permite el acceso a los capitales, que es fundamental para poder pasar al desarrollo inclusivo. Porque si analizamos los números, somos el continente que tiene menos acceso al capital y el tercer reto, y relacionado con los dos que hemos dicho anteriormente, es el aumento de la deuda de nuestros países. Porque si analizamos el nivel de la deuda, podemos ver que se estima en el 65% para el año 2023 y mantendrá ese nivel hasta 2025 con ese alto nivel de deuda. Y analizando también las dinámicas de la deuda doméstica, que está aumentando también y se supone que llegará al 25%. De hecho, nos estamos enfrentando a uno de los principales retos que hemos visto desde la crisis de 2009, porque cuando hacemos un análisis de lo que se está haciendo, estamos en una posición de ahora poder financiar de forma sostenible los servicios sociales necesarios para acelerar la transformación económica y tener un crecimiento potente. Estamos haciendo un trabajo dentro del mundo de las estadísticas y nos acaban de recordar que nuestra capacidad de conseguir impuestos en nuestros Estados miembros se considera que está en el 15,6%. Si lo comparamos con las otras regiones, como ya ha dicho Manuel, el nivel de movilización local está por debajo de esa horquilla. Tenemos que hacer mucho más para asegurarnos de que tratamos estos problemas. Respondiendo a la segunda parte de la pregunta, que estaba relacionada con la política necesaria para poder tratar los cambios existentes. Y es muy simple. Necesitamos asegurarnos de que podemos construir sistemas administrativos dentro del mundo fiscal para poder acelerar nuestra capacidad en relación a la movilización de los recursos domésticos. Lo que quiere decir que existe una necesidad de centrarnos en los fondos que van a permitirle a nuestra administración fiscal tener los recursos necesarios para poder afrontar el nuevo desarrollo del sistema internacional fiscal. Yo estoy hablando actualmente de la escala continental y de las políticas nacionales que tienen que llevarse a cabo para, de esa forma, poder acelerar nuestras capacidades en la movilización de recursos. El trabajo que ya estamos haciendo dentro de la Comisión de la Unión Africana, con el apoyo de socios como el Foro de Administraciones Fiscales, lo que pretende es fortalecer nuestro sistema tributario para asegurarnos de que podemos conseguir más ingresos. En la parte internacional, me gustaría hablar sobre los nuevos desarrollos que tenemos en las Naciones Unidas que hablan sobre los sistemas de fiscalidad
efectivos. Sabemos que existe la posibilidad de insistir en una reforma del sistema internacional y me gustaría destacar la primera presentación en la que se ha hablado de problemas relacionados con el carbono y que hay una necesidad de desarrollar capacidades y aplicar acciones a nivel global para asegurarnos de que los países pueden utilizar los inmensos recursos que están disponibles dentro del mercado de carbono. Y les voy a dar un ejemplo. África, en la actualidad, y esto es gracias al trabajo que estamos haciendo con el Centro de Políticas, ya hemos podido aumentar nuestro stock de carbono hasta llegar a los 13.000 millones de kilotonos del año 2011 al 2020 y en comparación con otras regiones del mundo, podemos ver que su stock se ha reducido en 11.000 millones de kilotones. Entonces, podemos ver que África tiene el potencial de aumentar los impuestos dentro del nuevo acuerdo que se está produciendo, pero desafortunadamente cuando analizamos los fondos que recibe el continente dentro del mercado, verá que estamos recibiendo poquísimo. Miren la estructura de nuestro sistema tributario, tributario y Naciones Unidas ha visto estos problemas a los que se enfrenta África y también los flujos ilícitos que despojan al continente de 90.000 millones de dólares anuales. Y esto es la cantidad que se requiere para la ayuda y la asistencia. Desde 2020, entonces podemos ver que África puede tener recursos para financiar su desarrollo. Además de todo esto, también incluimos los 220.000 millones de dólares estadounidenses perdidos en términos de incentivos tributarios. Entonces, si combinamos estas dos figuras y la configuración del sistema tributario y que funcione para un desarrollo real, porque ahora estamos en este programa de días de fiscalidad y desarrollo, pero hay que ver las opciones, las mejores para construir un sistema internacional tributario que pueda manejar todos los problemas a los que se enfrentan los países, sobre todo los países africanos. Esto es lo que proponemos con respecto a la pregunta que se hizo. Yo me detengo aquí y le doy el micrófono. Y si, bueno, hay otras preguntas. Bueno, aquí estoy. Gracias. Esto es fantástico. Ahora yo quisiera hacer una pregunta a Masalisha acerca de los puntos focales. Masa, el ratio impuestos y ¿cómo ha visto el progreso de esto afectado después de la pandemia? ¿Cómo implementar una cooperación subsecuente? Gracias, Alejandro. Yo agradezco esta oportunidad. Es un honor estar aquí. ¿Qué tanto se vio afectado este progreso? Después de la crisis financiera hasta 2019, hemos observado un incremento en los ingresos fiscales hasta la pandemia de COVID. Después de la crisis, es cuando las fiscalizaciones amplias fueron implementadas como el GST y el régimen BPT, el régimen sobre utilidades empresariales. Básicamente se habla de una fiscalización personal y estos impuestos junto con los cambios realizados en estos años es lo que han contribuido a un rápido incremento anual de los ingresos fiscales. Me parece que la mayoría sabemos que nuestras economías
se apoyan en nuestros sistemas fiscales. Y después de la pandemia, las actividades del turismo, que son muy importantes, eh, redujo los ingresos fiscales de 40%. Y esto es una reducción mucho más grave si la comparamos con la de 2019, la crisis de 2019, cuando se dio la crisis financiera mundial. Incluso el PIB se redujo en 35% en 2020. Y analizando el ratio impuestos PIB no podría ser la mejor comparación que se necesitaría desde el GFC. Y, y tenemos grandes restricciones junto con las políticas que hemos implementado y pudimos alcanzar el nivel prepandemia en términos de administración tributaria y el PIB en 2022. Y después, con respecto a las políticas, nuestro enfoque principal estuvo en la industria y la recuperación, puesto que nuestra economía es impulsada por el turismo y contribuye a los ingresos gubernamentales de manera muy importante. Entonces, introdujimos un nuevo modo de turismo y otras políticas se introdujeron para reducir los cargos fiscales tan pesados para los ciudadanos. Los servicios fueron proporcionados en línea, por, es decir, los pagos de impuestos y las extensiones de fechas límite también eh, se, in- se incrementaron y también hubo medidas de cumplimiento por parte de las autoridades fiscales y y del ingreso en 2023, como ya dije, en el turismo y la fiscalización del turismo, que bueno, las tributaciones son cíclicas, pero obviamente con la reducción del sector turismo no se necesitó mucha intervención, pero para los ingresos no tributarios 2020 del turismo, diferimos estos pagos a 2021. Cambiamos las fechas de pagos límites para que los dueños de los centros turísticos no se vieran tan afectados porque tenían muchas dificultades para gestionar eh, sus flujos porque las actividades turísticas se detuvieron durante varios meses. Y además de esto, también tenemos, tuvimos una detención en la imposición de sanciones. Y en los últimos años identificamos la importancia de tener y formular políticas de ingreso sustentables, sustentables a medio y largo plazo. Y ahora estamos trabajando en la formulación de una estrategia de ingresos a mediano plazo. Ya tenemos un proyecto, estamos trabajando y finalizando todo, ya puliendo todo. Esto nos ayudaría con respecto a las políticas para los ingresos y hemos tratado de asegurar que el enfoque gubernamental sea adoptado para la implementación de las políticas de ingresos también y garantizar la sustentabilidad tributaria de los bienes y servicios y las tasas fiscales para 2023. Y me parece que esto es todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Masa, y gracias por unirte a nosotros. Es maravilloso tenerte aquí. Ahora voy a darle la palabra a Andrea Gregory de Jamaica. Andrea era punto focal. Gracias por estar aquí, Andrea. Y no sé si ya te puedo ver en línea. Espero que cuando ya respondas ya esté tu cara en la cámara. Bueno,
ustedes tienen una ratio PIB impuestos en Jamaica. En Jamaica, ¿cuál fue el mayor eh, reto en Jamaica en Morning, colleagues. cuanto a este rubro? Bueno, buen día, colegas. To the invitation to be on the panel. Gracias por la We invitación a won't este go panel. directly into the Antes challenges, though, de just que hable de los Jamaica retos, is a quiero low decirles que inventory with a per capita Jamaica GDP of es approximately un país con $6,000 un US dollars. PIB That is de in 19 $10,000 2024. anuales, un And we are still país de seeing ingresos the economy medios. continues to Y make la progress economía even in jamaicana sigue 2024, avanzando, incluso en years of rapid 2024, después post-pandemic de recovery. 3 años Now, the después de la GDP pandemia. is La primarily trade economía and services. jamaicana son The tax servicios administration y, Jamaica collects most y of the revenue comercio. taxes, Jamaica recaba duties, and todos fees. This represents sus, approximately eh, 67%. And it is responsible for maintaining the sus public trust impuestos in Jamaica. a So this siete is por what I'm just trying to ciento put y everything into estamos the tratando context. de poner So todo in en March contexto. 2020, En Jamaica marzo recorded its first 2020, COVID case, Jamaica registró and su with primer that, caso de the COVID y con realization esto came that we're going to have a nos massive dimos economic cuenta shock. de It que was íbamos a tener widely un expected. choque económico This is absolutamente because masivo approximately y porque 50% of the aproximadamente country's revenues 50% de were los from ingresos en nuestro tourism. país provenían del And sector also turismo. recognizing the Y contributory también role of reconocimos remittances, la función de los financing the economy. envíos Revenues were fuera del expected país to be y se negatively esperaba que impacted. los ingresos se verían The impactados muy plan negativamente. in which government had Los used at the time was proyectos y los ingresos hubieran sido 18% GDP was se also tied redujeron y el to the proyecto del economy. So GDP we were basically también looking at a se downturn redujo. Entonces with very estábamos little impact analizando from then a on the largo plazo economy. y qué sería de la Now, economía. having said that, Habiendo with the dicho strict esto, COVID protocols that con los were put protocolos in COVID tan place, estrictos que Jamaica's implementamos, greatest challenges would el be, mayor reto sorry, de Jamaica's Jamaica, greatest challenges la would mayor be in our estrategia y ability reto to sería nuestra pivot to capacidad more de online, crear virtual un platforms pivote and a digital inmigrar services, a and servicios en also línea to be able to y maintain a también presence in the tax mantener una space presencia and en el to espacio active fiscal engagement or y communicate with seguir our con taxpayers. nuestra We have to implicación con constantly see respecto a that nuestra we are comunidad y accountable poblaciones, puesto que to los our impuestos taxpayers. son We algo couldn't just relevante drop off y no podíamos the nada system. más dejarlos de So these lado were los our pagos two tributarios. biggest Entonces, challenges. estos fueron nuestros dos So as it grandes relates to y mayores resilience, retos. Ahora, for en cuanto a la resilience in resiliencia, revenues to ensure la stability and resiliencia de los equity, the ingresos y que UNTC fueran was recabados, important for us to be able to rebound, necesitábamos tener be robust la and capacidad de adaptable, ser to robustos, ensure adaptables, that we try resilientes to adhere para to the garantizar GOJ's, the que government of Jamaica's si protocols. nos So adheríamos a resilience for us los from protocolos del gobierno de working or Jamaica, teníamos implementing la new processes, resiliencia para implementar nuevos includes taking procesos, advantage of this incluyendo tomando ventaja digitalization. de la And digitalización a la que tuvimos que migrar. as a result, our Y como e-services resultado, was the main nuestros focus for servicios the majority electrónicos of fueron el our enfoque para la activities. mayoría de nuestras actividades. Focusing on Los e-services e-servicios, because as we enfocándonos en los e-servicios, we had to porque move, there wasn't face to tuvimos face. que migrar, So there were two ya main no podíamos challenges estar in that en phase. presencial. Not only the Entonces hubo TGA dos had to retos, provide no nada more más lo que options in this teníamos que space, we ofrecer had to las ensure opciones fiscales that para we also had to nuestros change the taxpayer behavior to eh, adapt pagadores or a to nuestros embrace eh, eh, these new changes, these pagadores de new impuestos, pero que ways of también doing business, adoptaron estos and also nuevos to get them cambios en hooked la nueva how manera to use de hacer e-services. negocios y cómo So those were utilizar some of estos servicios en línea. the Estos fueron challenges that we had algunos de to los retos que overcome. The tuvimos que advantage enfrentar, for TG pero was las that many ventajas of our fueron business que clients todos were nuestros filing clientes the tax de returns negocios online, ya estaban presentando sus declaraciones also using fiscales the en e-options like línea e-stamp y because también we're tenían la still opción on a process of porque empezamos ya digitalization. con el proceso de digitalización y la transformación So during this digital period, de we los were pagos able to tributarios. Durante este promote periodo online payment pudimos hacer options promoción using a mix en of línea traditional utilizando and una mezcla de social lo media. tradicional y los medios So we have seen sociales. at TAJ Y also that we have a structured también strategic tenemos and una operational planning process in estructura place. y un proceso de We have planificación bien processes in estructurado. place Tenemos to procesos make ya this implementados transition para hacer esta transición y less que fuera confusing for menos staff. confusa We were able to para clarify nuestro personal.
pudimos ya poder trazar una hoja de ruta acerca de lo que queríamos lograr con estos cambios. Además de enfocarnos en los de servicios, lo que hicimos es que tomamos una ruta rápida para las actividades que teníamos dentro de nuestro plan estratégico y implementarlo rápidamente. Y esto incluía poder realizar y migrar a los arreglos laborales, porque ya habíamos empezado a analizar la posibilidad, ya teníamos documentos y proyectos de documento para poder hacer una transición suave y seguir trabajando en home office para nuestro personal. Y vimos que las interacciones presenciales se suspendieron y que las comunicaciones se harían por teléfono, email y sistemas de citas, y también la utilización de soluciones en la web. Las soluciones en línea, ya implementamos nuestras soluciones en línea, tutoriales para el pago de impuestos y tutoriales para los sistemas de radiotransmisión de Jamaica y el PBCGT, el canal en Jamaica. Pudimos presentar series para dar información a a nuestros contribuyentes, y esto por medio de las estaciones de radio. También pudimos eh, organizar el primer webinario acerca del pago de impuestos y la recaudación tributaria. También presentamos servicios en línea, hacer como por ejemplo tarifas para obtener una licencia de manejar, y estas también características más se agregaron a nuestra suite de servicios en línea. Gracias a esto pudimos mantener una presencia y no fuimos olvidados, puesto que los aspectos tributarios siguen siendo importantes. Ahora, lo que nos ayudó también es que hace algún tiempo tuvimos este régimen de incentivos que se introdujo inicialmente. Solo le dábamos estos incentivos al sector turismo, pero esto se amplió después. Entonces, los pequeños negocios y las operaciones y de los negocios se volvieron parte de este régimen y de este incentivo tributario, y pudimos entonces ofrecer resiliencia a la economía y también a lo que tiene que ver a los ingresos tributarios. Entonces, eh, hubo un crecimiento económico, y en 2023 eh, tuvimos un incremento porcentual de los ingresos con respecto a los años anteriores, un buen desempeño, y el desempeño puede ser atribuido al incremento de la intervención del gobierno en los aspectos tributarios, informar en línea a los contribuyentes. Esto se implementó también, y las iniciativas de gestión para los contribuyentes. Y quiero agregar que durante este periodo también pudimos llevar a cabo una evaluación en 2021 para evaluar nuestro progreso comparado con el anterior, y para 2025 las proyecciones. Y estas son las evaluaciones durante el periodo de la COVID que se hizo de manera virtual. Estas evaluaciones se hicieron en modo virtual. Espero haber respondido a sus preguntas. Muchas gracias por tu excelente respuesta. Ahora vamos a Aileen Sohan de Egipto. Naiman, la COVID-19 fue uno de los grandes shocks que sufrió la economía en Egipto. ¿Cuáles son las reformas a las tasas, a las políticas tributarias desde 2020 para garantizar que se recuperaran los ingresos y la movilización, que no se detenga y continúe? Por favor, su respuesta. Muchas gracias. Hola, soy Narinan y es un placer participar en esta sesión. Yo quiero resaltar que Egipto considera la importancia del ingreso tributaria para crear un espacio fiscal, y especialmente después
de los choques externos que hemos sufrido desde 2019. Entonces, a la luz de esto, Egipto ha desarrollado y trabajó en la estrategia de ingresos tributarios internos para abrir, incrementando el ratio en 2% cada año y lograrlo implementando políticas tributarias, así como implementar medidas administrativas tributarias y fiscales. Hoy tenemos medidas que Egipto adoptó para modernizar su proceso fiscal primero. No podemos negar que las medidas administrativas en Egipto están desempeñando una función esencial con respecto a la fiscalidad. Por eso creemos que las mejores políticas fiscales del país no son buenas si no se administran bien y por eso Egipto lanzó su sistema electrónico para la recaudación fiscal en 2020 para construir una infraestructura digital fuerte con cumplimiento y reducir la evasión fiscal. Esto limitar la fricción con las autoridades fiscales por parte de la población, mejorar las prácticas como negociaciones entre los contribuyentes y las autoridades fiscales. Y el gran objetivo aquí es ampliar y reducir la economía informal e incrementar la recaudación tributaria. Y aquí, por ejemplo, reducir las exenciones fiscales por parte del gobierno y a pesar de sus promociones para la inversión, sobre todo en los países en desarrollo, para no complicar el sistema fiscal y no facilitar la evasión tributaria. Entonces, no solamente movilizamos los ingresos domésticos, pero también tratamos de preparar el terreno para el sector privado y atraer inversiones, no ofreciendo exenciones, pero tener un entorno más competitivo y dar más espacio para que el sector privado opere. Y finalmente, la autoridad fiscal de Egipto es muy proactiva manejando los retos fiscales derivados de la economía digital y la autoridad fiscal publicó las guías para el- las- los impuestos de valor agregado para los no residentes. Las directrices eh, hablan de los impuestos de valor agregado para los no residentes en Egipto por medio de varias plataformas, websites, medios sociales y aplicaciones y directivas acerca del e-comercio para garantizar equidad y consistencia en los pagos tributarios de estos servicios. Lo más importante, quiere ampliar la base tributaria dentro de la economía informal. Concluyo diciendo que este es el gran objetivo y de todas estas medidas implementadas para las medidas administrativas y tributarias. Y nuestro ministro de las Finanzas tiene una base que se acerque a obtener el mayor potencial en la economía. Muchas gracias y dejo el micrófono por si hay preguntas. Muchas gracias y gracias por esta intervención excelente. No vamos a cerrar porque ahora le voy a dar el micrófono a nuestro funcionario principal que nos va a dar aquí Hello, everyone, and un par thank de you, comentarios. Peter and La señora Arca Anna, María for this great Getty, session, muchas for gracias having me por here. esta sesión, I por really learned tenerme, a lot haberme today, very recibido. eloquent Yo interventions on disfruté mucho continental estas and national intervenciones tan level elocuentes a with nivel these internacional y challenges. nacional So acerca de really las great stuff dificultades today. y retos para los diferentes So I países. I Y just muy want to talk agradecida. about Y nada what más quería hablar un we do poco in the acerca de EU lo que estamos when it comes haciendo en la to Unión supporting Europea investment cuando and mobilization hablamos de hablar de la movilización de recursos of y finanzas partners y los esfuerzos here de in the nuestros países Netherlands aliados. about Esto implementing realmente es parte cost-effective agenda, de nuestra agenda de especially after gobernanza the tributaria en COVID-19 el contexto recovery. de la COVID-19 y su Our support recuperación. to DRM takes shape through global Nuestro networking, but apoyo also se through hace a partnerships with través de governments acuerdos around the globales, world. internacionales y locales. Estamos colaborando con más de 60 países y estamos dando también asistencia técnica, desarrollo de capacidades y también preparación de presupuestos.
que es una modalidad de implementación que es muy interesante. Tenemos también un enfoque de mayor recepción, complementada con la declaración de 2025 de esta iniciativa tributaria, y hacemos referencia a la Agenda de Acción de Addis Abeba. Es hija de esta agenda y lo internalizamos y lo hemos aplicado dentro de la Unión, y pone un énfasis en tener sistemas tributarios justos y la lucha contra los flujos financieros. Tenemos alianzas desde hace mucho tiempo, incluyendo a la OCDE, así que he decidido aquí hablar un poco sobre nuestra relación con la OCDE a nivel global y también a nivel regional. Globalmente, participamos en la lucha contra la erosión fiscal y la evasión fiscal, apoyando el plan de acción del G20, pero al mismo tiempo también estamos financiando una serie de esfuerzos del Foro de Intercambio de Información Tributaria en todo lo que está relacionado con la transparencia tributaria. Obviamente, estos retos se producen a nivel local, pero también internacionalmente, analizando los flujos ilícitos. Cuando hacemos un análisis a nivel regional, tenemos que hablar también de África. La financiación de este proyecto viene de los fondos para África y destacamos la importancia de la alianza de África con la OCDE, que está siendo parte también dentro de la cooperación de la UE con África. Me gustaría mencionar también algunos hitos y documentos, como la estrategia de África adoptada en 2022, seguida por un programa de trabajo para África 2023-2026 y un memorándum de entendimiento firmado por las dos organizaciones para tener este programa de trabajo y su aplicación. Confiamos en la aplicación de del nuevo diálogo estratégico de la Unión Europea y su relación con África. Y ahora, volviendo al compromiso de la ONU, apoyamos a los socios en DRM, que es parte del compromiso de gestión de riesgos de desastre del paquete europeo. Esa es la base de nuestra acción. Estos esfuerzos están relacionados con los compromisos realizados en la cumbre de la UE de febrero de 2022 y seguimos estos acuerdos. Tengo el placer de anunciar que estamos desarrollando una nueva iniciativa junto con 4 Estados miembros: Francia, Finlandia, Suecia y Alemania. Esta iniciativa europea se centra en los flujos financieros ilícitos, se va a lanzar este año y se centra, o mejor dicho, tiene un presupuesto de 400 millones de euros y va a analizar todas las características de los flujos financieros. Esperamos tener el apoyo de todos nuestros socios. Déjenme centrarme también en los fondos. Hemos estado escuchando mucho que los datos accesibles y correctos son importantes, y es algo que queda claro en todas las áreas de la cooperación. Estamos orgullosos de apoyar esta iniciativa y también esta publicación. ¿Cómo nos ayudan? Pues simplemente nos dan información importante en relación a la recolección de impuestos, han visto las diferentes iniciativas que tenemos, y de esa forma ello nos permite apoyar iniciativas que aumentan la capacidad de los países. Por otra parte, monitorean también los compromisos. Este es el caso de nuestro proyecto, pero también en el seguimiento de compromisos conjuntos como parte de la Declaración 2025. Así que nuestros socios para el desarrollo están utilizando las estadísticas para identificar áreas de mejoras, también analizando los nichos, evaluando políticas y también llevando a cabo proyecciones más efectivas para el desarrollo de políticas.
Y es por la razón por la que es tan importante. Déjenme terminar diciendo que nuestro apoyo para las estadísticas muestra nuestra voluntad de conseguir el desarrollo sostenible y también aumentar los esfuerzos en gestión de riesgos de desastre. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos encanta escucharte